Miércoles 10 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro recorrido mañanero a las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Tanto el Diario Córdoba como el Diario El Día han escogido para su toma de apertura un acontecimiento que se produjo ayer en Sevilla, la manifestación de los olivareros. El Diario Córdoba, a 4 columnas, titulero: tienen miles de olivareros de Andalucía, reclaman un precio justo del aceite. Vemos una fotografía de agencia en la que se aprecia una multitud, dice el pidefoto, de agricultores que avanza ayer por las proximidades de la Plaza de España en el centro de Sevilla. El Diario El Día, también a 5 columnas, escoge este mismo asunto para su apertura. El grito de desesperación del olivar, titula, y en la foto, el pidefoto, momento de la manifestación en la sevillana Avenida de la Palmera. Una manifestación que reunió ayer en Sevilla entre 5.000 y 20.000 personas, según quien los cuente. Según los olivareros fueron 20.000, según la policía fueron 5.000, donde hubo una presencia importante del campo cordobés, y por eso lo traen los periódicos a la portada. Ya si recuerdan, habían anunciado la semana pasada esta manifestación dos de las asociaciones agrarias más importantes, COAG y UPA. Como les decía, UPA históricamente ha estado vinculada al socialismo, al Partido Socialista, a la UGT, y COAG ha estado más vinculada históricamente al Partido Comunista, Izquierda Unida, a comisiones. También estuvieron comisiones y UGT presentes o apoyando esta manifestación. Como les digo, lo anunciaron la semana pasada. Quienes no acudieron fueron ni Asaja ni las cooperativas más vinculadas históricamente a los partidos de centro-derecha, al Partido Popular, etcétera. También estuvo, por cierto, Ciudadanos presente en esta protesta. Bueno, como les digo, ¿qué pedían los agricultores? ¿Qué piden los agricultores? Bueno, pues piden un precio justo, como en aquel concurso de la televisión, porque ellos aseguran que producir un kilo de aceite les cuesta 2 euros, 2,7 euros, y a ellos les pagan como mucho 2,2 euros. Es decir, les pagan al menos medio euro por debajo de lo que les cuesta producirlo. Es decir, están produciendo a pérdida. Y reclaman de las instituciones, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, el Ministerio de Agricultura, como de la propia Unión Europea, de Bruselas, de los gobiernos comunitarios, reclaman actuaciones que limiten, que frenen esta caída de precios que le está haciendo que su actividad sea inviable, sea insostenible. Como les digo, ellos pagan 2,7 euros por kilo, mientras que reciben, cuando lo van a vender, solo 2,2 euros. ¿Por qué se produce esta caída de precios? Ellos aseguran que por culpa de la especulación. El mercado español está inundado de aceite, aseguran los agricultores, los olivareros, aceite que proviene de otros países, porque faltan inspectores de aduanas que limiten el acceso de este aceite. Eso hace que haya mucho aceite, en las almazaras, y por lo tanto las empresas que se dedican a envasar y a comercializar el producto puedan abaratar el precio, porque hay mucho aceite en el mercado. Ellos, repito, dicen que este exceso de aceite es porque en las fronteras no funcionan los controles y está entrando aceite, muchas veces aceite de mala calidad, pero que se cuela como si fuera aceite de oliva virgen extra, y compite con nuestro aceite, que como saben es un aceite muy reconocido a nivel mundial. En España ese límite, o sea, esa falta de límite, de control, ha tirado los precios, mientras que en Italia, por ejemplo, se está pagando el aceite hasta 5 euros. Según en qué zona, ¿no? Porque ahí sí que se utiliza otro tipo de comercialización. Exigen medidas similares, es decir, control de las fronteras, y que además se permita algún tipo de mecanismo, como por ejemplo el almacenamiento privado, o sea, guardarse el aceite para no colocarlo en el mercado y así controlar los precios. Esta práctica, la del almacenamiento privado, en su día se limitó porque permitía la especulación del propio productor. Es decir, una gran campaña de aceite, como saben, la ley oferta y la demanda, si yo coloco de pronto en el mercado unos pocos de millones de kilos de aceitunas, pues el precio se me cae. Si puedo ir dándola poco a poco, obligo a la empresa que quiere comercializarlo, que quiere envasarlo y venderlo, lo obligo a levantar los precios. Entonces, ese tipo de almacenamiento privado en su día se limitó, como les digo, para evitar que el productor del aceite, el agricultor,
agricultor controlara, especulara sobre el precio. Ahora el aceite que sale prácticamente entero, queda siempre aceite de año para año, pero prácticamente entero se pone en el mercado y eso hace que se viva a partir de ahí pues el juego de la oferta y la demanda. El año que hay mucho aceite se cae el precio, el año que hay poco aceite pues el precio se dispara. Claro, lo malo es que como hay poco aceite, cuando se dispara al final las cuentas son casi las mismas. Lo que reclaman, como les digo, son mecanismos de control que eviten esta especulación que haga que el aceite, hoy por hoy, la producción de aceite sea inviable. Aseguran que en esta situación actual el campo andaluz está perdiendo 1.500 millones de euros, que bueno, es la ficha agrícola que tiene cualquier otra producción, es decir, se están dejando de ingresar un dinero que debía estar en el campo andaluz. El aceite de Andalucía da, como sea, muchísimas peonadas, el campo andaluz vive del aceite, poco a poco se han ido abandonando otros cultivos, más sociales por cierto, y casi todo el campo, buena parte del campo andaluz se destina al aceite, a los olivares, y eso hace que cuando ese sector de que tanto depende, por ejemplo Córdoba o Jaén, también Málaga, sufre en sus carnes esta pérdida económica, se resiente al campo en general. ¿Por qué la polémica de Coax, UPA sí, Asaja y cooperativas no? Bueno, pues es un tema de politización como suele ser habitual. Los agricultores llevan tiempo protestando, es cierto, pero es verdad que solo se han echado a la calle cuando ha habido un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. ¿Casualidad o no? Ellos aseguran que no, que es casual, que no han esperado que haya un gobierno del Partido Popular para ir a protestar a la Junta de Andalucía, pero parece que Asaja y Coax, que han estado más reivindicativas cuando el gobierno era del PSOE, lo han entendido así y han evitado esa concentración de protesta, de presión ante el Ejecutivo autonómico, que por otra parte hay que ver hasta dónde llegan las competencias de cada cual, es decir, las medidas que se les exige, hay algunas que sí que son competencias de la Junta, otras son del Gobierno Central, otras son de Bruselas. Por ejemplo, el tema de los inspectores de aduanas, supongo yo que será competencia del Gobierno, supongo, no lo sé porque no tengo controlado esto, pero debería ser competencia estatal. Dicen que no han ido a Madrid a concentrarse delante del Ministerio de Agricultura porque Luis Planas es ministro en funciones y no puede hacer gran cosa. No lo sé. Lo cierto es que la manifestación se ha celebrado, se ha transcurrido desde el Villamarín, el Villa de la Palmera, en Sevilla, vemos la foto del diario El Día, hasta la Plaza de España, pasando por el Palacio de San Telmo, por la presidencia de la Junta de Andalucía y por el Prado de San Sebastián, donde, como saben, hay algunas delegaciones del Gobierno, etcétera, etcétera. Es una manifestación, por tanto, que ha ido buscando elementos políticos y Asaja y las cooperativas no han querido sumarse a esta concentración. Como les digo, razón no le falta, evidentemente. Quizás hace falta una planificación a medio plazo, no mirar solo al día de mañana, que es cuando tienen el problema los agricultores, sino pensando en que de aquí a unos pocos de años el mercado hay que regularlo, fundamentalmente porque hoy por hoy, lo hemos comentado muchas veces, el cultivo de la aceituna, el cultivo del aceite, no es rentable no sería rentable si no hubiese ayuda que provienen de la Unión Europea. Sin esas compensaciones sería, si hoy se reciben 2,2 euros y hacen que la producción sea medianamente salvable, es porque llegan ayudas europeas. Si no, sería imposible y las ayudas no van a durar siempre. Así que haría falta reconvertir el sector a medio plazo y bueno, pues hacer explotaciones que sean sostenibles, que sean rentables. Y sobre todo, lo que siempre insistimos desde este programa y de todo el mundo, es que hay que dar el paso adelante, es decir, en lugar de que lleguen otros, compren nuestro aceite, lo envasen y lo vendan y se lleven el dinero, que nuestros propios agricultores creen industria que envasen nuestro aceite y que lo comercialicen. Quizá de esa manera ellos, primero, no tendrían por qué protestar porque serán ellos mismos los que trabajan la cadena completa y segundo, la riqueza se quedaría también en Andalucía, que falta hace que durante la época en la que no se coge la aceituna también haya gente trabajando. Hoy por hoy, como saben, muchos de los jornaleros cubren sus peonas con el aceite y alguna cosita más, quizá la viña, la uva y el ajo, la naranja, y el resto del año tienen que estar viviendo a base del subsidio agrario. Bueno, si hubiese empleo durante el resto del año, como cuando había azucarera, había remolachera, había algodonera, quizá eso permitiera un trabajo en el campo mucho más continuo. Sin embargo, es mucho más rentable para el agricultor, por lo que se ve, quedarse en la producción del aceite y luego que sean otros, que casi siempre son de fuera de Córdoba, quienes envasan y quienes comercializan el aceite, a pesar de que hay grandes cooperativas. Hablamos de Decop, hablamos de Cobas, por ejemplo, en el sector del cárnico y del lácteo,
pero hace falta que haya la segunda parte, no solamente producir, plantar, cosechar, trabajar el olivar, recolectarlo y luego venderlo, que otros sean los que lo comercialicen. Y ahora nos quejamos de que los otros están mal pagando el aceite y se están llevando el beneficio a otros lugares. Creo que habría que darle una vuelta a todo este asunto. Bueno, más cosas. Hay pocas cosas locales hoy en el diario, en los periódicos de Córdoba. Bueno, por ejemplo, un tema interno, foto en el diario Córdoba para Rafael Romero, que es el nuevo director de Diario Córdoba. Como saben, el Diario Córdoba pertenece aún, de hecho el sellito sigue siendo el de Grupo Z, pero se ha anunciado la compra por parte de Prensa Ibérica, de otro grupo de comunicación. Bueno, a partir de que Prensa Ibérica aterrice, que lo está haciendo muy paulatinamente, ha ido, porque creo que faltan algunos trámites por cerrar la operación, digo que ha ido produciéndose unos cambios. El primero, en el caso de la cabecera decana de la prensa cordobesa, el Diario Córdoba, el relevo de la dirección. Saben que hasta ahora el director era Francisco Luis Córdoba Vergillo, ha sido director 14 años, creo, Paco Luis, como lo conocemos todos, y a partir de hoy, hoy el Diario Córdoba, en la cabecera, ya figura como director Rafael Romero Castillo, que ven en la foto por ahí. Rafa Romero, muy conocido en Córdoba, lleva muchísimo tiempo, entró en el Diario Córdoba de becario, tiene 40 y pocos años, y bueno, lo conocemos todos porque ha sido jefe de deportes, redactor de deportes, incluso ha hecho programas de deportes en la televisión municipal, una persona muy conocida y que ocupaba hasta este momento era uno de los redactores jefes, casi con cargo de su director. Bueno, pues ahora, a partir de hoy, es el nuevo director. Le deseamos toda la suerte del mundo, nuestro compañero y amigo Rafa Romero, y bueno, esperar que sea una larga trayectoria, porque había quien pensaba que el Grupo Prensa Ibérica traería a alguien de la calle. En principio ha pensado en alguien de la casa, y por supuesto deseamos toda la suerte del mundo a Paco Luis, a Francisco Luis Córdoba Vergillo, que emprende nuevos proyectos, según nota de prensa que difundió ayer el propio Diario Córdoba. Formación local, como les decía. El diario El Día trae en su portada la parte de alta foto para Salvador Fuentes, el concejal de Hacienda y de Urbanismo. Vamos a verlo en las dos facetas. La primera, el tema de Hacienda. Dice, Hacienda confía en tener la auditoría de las cuentas municipales en septiembre. Ahí lo tienen. Bueno, ¿qué ha hecho Salvador Fuentes? Pues ha pedido una foto fija de la situación económica de las arcas municipales, no solamente de capitulares, de la empresa matriz, sino de las empresas públicas también. Ahí dice Salvador Fuentes, que el año pasado, el anterior mandato, se destaparon algunas alarmas, saltaron alarmas en Cecosan, saltaron alarmas en Vincorsa, saltaron alarmas en Aocorsa. ¿Por qué? Porque son empresas que no son rentables, son empresas que por su propia filosofía, sobre todo el caso de Cecosan y de Aocorsa, son empresas deficitarias. Si fuera rentable un servicio de autobús, lo haría una empresa privada, pero sin embargo no puede asumirlo porque evidentemente cuesta bastante más caro llevar un viajero de Fátima al sector sur, que lo que cuesta el billete que paga, ¿no? El ticket que paga. Con lo cual eso es una actividad, un servicio que tiene que prestar la institución pública. No ocurre solo en Córdoba, en todas las ciudades del mundo, o casi todas, hay una empresa pública de transporte que consigue su rentabilidad por otros medios, pero en principio casi todas las empresas de transporte son deficitarias, y también lo es Aocorsa. ¿Hasta qué punto es deficitaria? Bueno, habrá que verlo. Saben que hay una ley de estabilidad presupuestaria que impide que una empresa pública genere déficit, y que se resuelve esta situación de déficit que existe a través de transferencias que hace el ayuntamiento a la empresa pública, a través de contratos, programas, etcétera, etcétera, y se consigue que las cuentas salgan. Aún así, quiere Fuentes conocer la realidad de Aocorsa. Con Cecosan ocurre igual, empresa de cementerios. Es cierto que hay actividades en torno al tanatorio que son rentables, puede ser el alquiler de la sala de velatorio o alguna otra actividad, pero que es el enterramiento en sí, es una actividad deficitaria, lógicamente deficitaria. Bueno, un servicio que parece obvio que debe cubrirlo la institución pública. Bueno, pues Cecosan tenía un proyecto, como saben, para la comercialización de algunas actividades más lucrativas y se paralizó porque hubo una serie de protestas de empresas privadas, de funerarias que querían evitar esa competencia desleal. El equipo de gobierno actual ya anunció nada más tomar posesión de los cargos que paralizaba la creación de las tanatosalas, sala de velatorio, en el cementerio de San Rafael, en el barrio de la Fuensanta, el cementerio de San Rafael. Bueno, pues esta actividad que podría sanear las cuentas de Cecosan, pues
las ha trabado un poco las cuentas, porque ahora había previsto unos ingresos a consecuencia del alquiler de salas para los velatorios y no se va a poder hacer, con lo cual también hay que ver cómo se las cuentas en el caso de Cecosan. Y otras empresas, en el caso de Vincorsa, también tienen dificultades porque o bien no ha podido poner en carga los pisos que pretendía, o bien no está ahora el mercado como para trabajar mucho la vivienda pública, la vivienda protegida. Así que quiere Salvador Fuentes conocer las cuentas. También las cuentas del ayuntamiento, porque aunque parece que la caja está llena, saben que se ha criticado mucho al equipo de gobierno saliente, al que terminó en mayo, que no ha ejecutado el presupuesto y con lo cual hay mucho dinero remanente de tesorería en caja, pero quiere saber si hay proyectos comprometidos, si hay presupuestos, hay partidas que no estén convenientemente reservadas. En fin, quiere saber qué hay en el entorno de la hacienda pública local, para saber cómo se elaboran presupuestos para el año próximo y ver qué proyectos se pueden acometer y qué no. Así que una tarea que se ha encargado a la intervención fiscal, la intervención de fondos municipal, que tiene más proyectos. Ya ha advertido que tiene muchas cosas, muchas peticiones realizadas y que lo harán tranquilos, sin prisa, sin pausa, para que se conozca a la mayor brevedad cuál es la situación real económica del ayuntamiento, que en principio parece solvente, como les digo, mucha remanente de tesorería en caja, que aparentemente permitiría el gasto sin problema, concluir el año y empezar el siguiente con dinero en caja, pero como les digo, hay parte de ese dinero que está comprometido, así que hay que ver cuál es la situación real. Decía que Salvador Fuentes, concejal de Hacienda, también de Urbanismo, en el diario ABC, una información urbanística. Titula: el ayuntamiento retomará las obras de la Ronda Norte en agosto, tras una década de parálisis. Bueno, saben que la Ronda Norte es una ronda inconclusa, la que pretendía cerrar el anillo de la circunvalación de Córdoba, que hasta ahora, como saben, concluye por el este, en la conexión de la Ronda de Levante con la carretera de Cerro Muriano, y por el oeste concluye, vamos a dejarlo en el cruce del Hipercor, por dejarlo ahí, ¿no? Aunque es verdad que hay tramos más o menos urbanos. Falta cerrar el anillo por el norte. Falta al menos de manera física, porque tampoco existe Ronda Sur. La Ronda Sur que usamos los cordobeses como ronda de circunvalación es la Nacional Cuarta, la A4. No existe una Ronda Sur como existe en cualquier otra ciudad. Hay un proyecto del Ministerio de Fomento muy antiguo, que es sacar una travesía de Córdoba, una ronda de Córdoba, una variante, más allá de la actual Ronda Sur, y de manera que la Ronda Sur sí que se quedaría como una vía urbana, un anillo de circunvalación urbano, como existe en otras ciudades de nuestro entorno. Bueno, en cualquier caso, el anillo, incluso utilizando el tramo grande de la Ronda Sur, utilizando la carretera del Muriano, también una parte que, como saben, forma la Ronda de Levante, la Ronda Este, hace falta cerrar el anillo por el norte. El problema es que para cerrar el anillo y unir la Ronda de Poniente, es decir, Hipercor, con la Ronda de Levante, es decir, el barrio de Naranjo o la carretera del Muriano, hace falta cruzar la ciudad de punta a punta, en terrenos que ya no existen. En su día se previó utilizar para esta ronda norte los terrenos del canal de Guadalmellato, también se previó en su día utilizar la vía de Almorchón, disculpen, el Santa Rosa. Y lo cierto es que ahora no hay camino que pueda verse en un plano para unir un sitio con el otro. La única opción que se planteó hace años como alternativa era pasar la carretera por debajo del Parque de la Asomadilla, por debajo, usando una tuneladora y haciendo un túnel debajo de la Asomadilla. Porque, como les digo, la zona del escultor Fernández Márquez, la vía de Almorchón, la vía del tren del Muriano, esa se hizo un bulevar allí, con lo cual se hace inviable ocuparla, utilizarla como vía rápida, y la única solución era pasar por los terrenos del camping, que sí que se han quedado abiertos, utilizar el canal de Guadalmellato, por el canal de Guadalmellato unir el Brillante con el Hipercor y por debajo de la Asomadilla unir el Brillante con la carretera del Muriano. Bueno, pues de todo ese tramo que hay, una parte importante corresponde al ayuntamiento, la parte gorda corresponde a la Junta, que la tiene paralizado. Era todavía consejera de Obras Públicas Rosa Aguilar, hace mucho tiempo de aquello, cuando se presentó el proyecto. Pero la parte municipal es la que lleva desde el cruce, desde la unión de la Ronda de Levante, es decir, la carretera que va frente al Carrefour Zaira con la carretera del Muriano, en ese cruce, llevarlo desde ahí hasta la glorieta de Madres Escolapias, que es la glorieta en la que termina Fuente de la Salud y comienza el barrio de Naranjo. No sé si nos hemos perdido un poco todo. Por detrás de Cosmo, por detrás de Aslan.
Bueno, pues ese tramo, el tramo que va desde Madres Escolapias hasta la parte de la Ronda de Levante, correspondía hacerlo a la iniciativa privada, en concreto a Marín Hillinger, a cambio de las obras de Mirabueno. Cuando se le adjudicó a Marín Hillinger la parcelación de Mirabueno, en la Junta de Compensación le correspondía construir ese tramo de la carretera. Marín Hillinger, como saben, sufrió lo que otras constructoras cordobesas durante la época de la crisis, como le ocurrió a Roz Zapata, como le ocurrió a Noriega, como le ocurrió a Renal 2000, unos peor y otros mejor. Caso Marín Hillinger, muy mal, o Prasa también, y acabó cerrando la empresa bueno, en inactividad absoluta, con lo cual la obra se quedó inconclusa, se quedó sin hacer en absoluto. Había un aval, existe un aval, porque cada vez que se hace una obra pública, la institución correspondiente a la administración obliga al licitador a que deposite un aval que garantice esa obra. Había un aval en Caja Sur, que Caja Sur se negó a poner a disposición del ayuntamiento porque entendía que era una obligación del contratista y no suya hacer esa obra. Al final, después de mucho pleitear, se consiguió que Caja Sur entregara el aval y ahora será el ayuntamiento quien se encargue. Ha contratado una empresa extremeña, creo que son los que van a hacer ese tramo de la obra, que, como les digo y repito, va a ir desde el cruce, desde que la Ronda de Levante se convierte en carretera del Muriano, es decir, un poco después de la cochera de Ocorsa, desde ese punto hasta Madres Escolapias, que es donde está el puente, donde comienza Verde Naranjo y donde termina Fuente de la Salud, pasando por detrás de Cosmo, de Aslan. Bueno, pues ese tramo tiene un plazo de ejecución de 14 meses, no es un tramo demasiado complicado, pero lo peor que se le ve a ese tramo es que cuando se empiece a utilizar va a ser un cuello de botella, porque quienes quieran utilizar ese tramo van a llegar a un sitio donde no hay salida. El conductor que llega hasta ahí tiene que elegir o tirar para el norte a Barrio de Naranjo o tirar para el sur y salir por Fuente de la Salud al vial, pero poco más, no tiene continuidad, porque el otro tramo, el tramo grande, el tramo que va desde ese punto que ahora va a concluirse la obra, cuando se concluya, Fuente de la Salud, hasta la glorieta del Hipercor, no hay ronda norte, no existe esa posibilidad de cerrar el anillo por el norte, con lo cual va a ser una ronda siempre de una manera inconclusa, una ronda que no va a cerrarse, no es un anillo de circunvalación, es una U de circunvalación, con la dificultad que tiene pasar por la parte alta del anillo, que es la que falta, y meterse por una carretera, por una calle. Realmente al final es una ronda de circunvalación que te lleva a una calle. Bueno, más cosas. Como decía, hay poca cosa. Hay un par de referencias al Festival de la Guitarra. El diario ABC Foto para José Mercé, una entrevista que realiza Luis Miranda, redactor del diario ABC, y un entrecomillado: el flamenco es eterno y no hay quien pueda con él. Hoy es el turno de Mercé y Tomatito, esta noche en el Teatro de la Jerquía, y Miranda, bueno, pues habla con el cantador jerezano. Y otra jerezana, según el diario El Día, Mercedes Ruiz, bailaora jerezana, la parte alta del periódico, presenta Tauromagia, su homenaje a Sanlúcar, a Manolo Sanlúcar. Bueno, Tauromagia fue un disco mítico de Manolo Sanlúcar, si recuerdan, los aficionados flamencos lo recordarán, y Mercedes Ruiz, que como digo también es jerezana, bailaora, en este caso, tiene un montaje en torno a la música de Sanlúcar, del guitarrista, y que lo está paseando por toda España, y estuvo ayer en el Gran Teatro, un éxito para la bailaora. Hoy se espera otro éxito para su paisano Mercé y Tomatito en el Teatro de la Jerquía, el Festival de Guitarra que sigue avanzando. Entonces le queda esta semana, hasta el fin de semana, donde actúa Miguel Ríos y pone fin al festival para este año. Una curiosidad, hablábamos antes en el diario ABC de la Ronda Norte. Debajo del puente, del que yo le hacía referencia antes, vive una familia de rumanos. Lo titula el diario Córdoba: Vida bajo un puente, tras un desalojo. Una familia que llevaba 3 años viviendo en las oficinas abandonadas de Calmante y Vitaminado, y que hace unos días pues fueron desalojados de allí, por la propiedad, fueron desahuciados. Bueno, el ayuntamiento les ofreció una alternativa, que era vivir hasta el domingo. Una semana les dio de alojamiento en una pensión. Han dicho ellos que no les saca de pobres, nunca mejor dicho, que le den una semana de alojamiento, y se han ido a montar el campamento debajo del puente, de este puente inacabado, como les decía, de la Ronda Norte, que a partir de agosto va a ponerse en obras para unir este puente, que es lo único que se hizo en la época de Marín Hillinger, con la carretera del Muriano. No es una situación única la que se da en Córdoba. Lamentablemente muchas personas, sobre todo personas que vienen de otros países, que viven en campamentos de esa manera, con una auténtica, con falta de todos los servicios básicos. Es verdad que en este caso son adultos,
todos, creo que son todos adultos, es su matrimonio con sus 3 hijos y creo que son todos adultos, me parece. Pero en cualquier caso, también tienen, lógicamente, los mismos derechos a tener servicios básicos, fundamentalmente un techo y agua corriente y un saneamiento, ¿no? Y sin embargo, pues están viviendo de esa manera. Hay otros campamentos que ya todo el mundo conoce porque se ven desde los coches, de la carretera, de personas que habitualmente provienen de otros países, fundamentalmente son del este, rumanos, que tienen campamentos instalados pues en el entorno de la gasolinera de San Carlos, aquí detrás, en el río, también hay un campamento. En fin, son situaciones con las que nos acostumbramos a convivir y que no tienen mucho sentido en este siglo XXI que sigamos teniendo que tener vecinos, que luego tendrán sus singularidades que nadie niega, pero que viven, en este caso, debajo de un puente. Bueno, y para terminar, el tema del deporte, que hoy se centra en la campaña de abonos del Córdoba. Los 3 periódicos lo destacan. Ha habido éxito inicial en el primer día de campaña de abonos. El diario Córdoba, con un cintillo en la portada, 722 abonos para empezar, titula. En el diario El Día, no digo los 3 periódicos, igual está dentro. Sí, el diario El Día titula "Sin reflejo del descenso en el primer día de la venta de abonos". De hecho, ha sido una campaña, un inicio de campaña igual que cuando estaba el Córdoba en segunda. Lo ven ahí la fotito, con 3 personas con sus abonos en la mano. No hubo colas porque para evitar el calor se habilitaron las cocheras del club, con lo cual la gente que llevaba el Arcángel veía que no había nadie, la taquilla, estaban debajo, estaban dentro del Arcángel porque, como saben, ya se ha hecho en otras ocasiones, ahí pasa una cola al sol, bueno, pues tiene su dificultad. Así que la cola se hizo debajo del Arcángel. 720 abonos, hubo un centenar o algo más de números que se pidieron para dar abonos. Mucha gente sacó más de un abono y su mayoría fueron renovaciones. Solamente hubo 60 y tantos que, siendo abonados, sacaron nuevos abonos. Para personas que no lo eran el año pasado, quiero decir. Así que esta primera fase se saldó con éxito total. ¿Por qué se salda con éxito total ahora y cuando había quien esperaba que hubiese un castigo de la afición al club? Bueno, fundamentalmente porque los que fueron ayer fueron los irredentos, los que van a ir en cualquier momento. Da igual que esté el club en primera que en regional preferente. Son 700 personas. El club aspira no mantener los 14.000 porque parece un poco utópico mantener 14.000 abonados en segunda B, pero sí es el club con mayor masa social de la segunda división B, aunque es muy posible. Es la ciudad más grande en segunda división B con la que se va a enfrentar el Córdoba. Son nosotros mismos, nuestra propia afición. Y por eso digo que la esperanza del club es mantener un nivel, bueno, de abonado digno. El primer día, ya les digo, son los irredentos, los que hacen cola cuando no hay cola, porque son personas que llevan el escudo tatuado. Y hay que ver qué pasa ahora. A partir de ahora, hasta el día, creo que todo el mes de julio va a haber campaña de abonos. La primera semana, ahora habrá que ver qué pasa hoy, mañana, pasado, cuando ya no haya estos irredentos, y si el chorreo de adquisición de abonos se mantiene o no. Ojalá que sí, porque el club está muy por encima de su dirigente, necesita el apoyo de la afición, porque si esa travesía de segunda B, que ojalá sea breve, encima se hace con las gradas vacías, con mucho cemento, bueno, pues sería un trago que especialmente será complicado de remontar, porque buena parte de los resultados, como saben, deportivos, depende de la afición. Así que ayer, buen día para la venta de abonos. Me deja poner información del diario ABC que me he saltado, a ver si lo encuentro, aquí está, titula "Las donaciones se disparan en 3 meses tras la nueva Fiscalía de la Junta". Me he acordado por el tema de hacer hoy lo que no hiciste ayer. Dicen los notarios en esta información que después de muchísimo tiempo, ahí lo tienen, las donaciones se disparan en 3 meses, que durante los últimos años se han estado congelando las donaciones, sobre todo de padres a hijos o de cónyuge a cónyuge, de esposa a esposo, de marido a mujer. ¿Por qué se paralizaron? Porque se veía venir, había un rum de que si conseguía gobernar la Junta, el PP, Ciudadanos o el Gobierno Central, iban a bonificar las donaciones, que como saben hasta ahora tenían un gravamen fiscal importante. Había casos en los que cuando un padre daba a su hijo, le quería donar, o bien intervivos, o sea, en donación, o bien a consecuencia de un fallecimiento, en sucesión, pues le costaba la broma un pico, como hubiera una herencia importante. Hablamos de que un piso medio costaba igual 2.000, 3.000 euros una donación. Bueno, pues la Junta de Andalucía, como saben, desde que entró el nuevo gobierno,
ha bonificado este impuesto, se paga prácticamente nada, se bonifica el 99%, con lo cual ahora quien quiera donar a su hijo en vida un piso o una cantidad económica puede hacerlo sin que le cueste más allá de 15, 20 euros, según las cantidades, va en proporción, va en porcentaje, pero prácticamente es gratis. Con lo cual, en los últimos meses se habían bloqueado las donaciones. No es que ahora de pronto nos haya dado todos por donar cosas, sino que las donaciones previstas para los últimos meses, incluso años, se han paralizado porque había padres que decían, mira, esto algún día cambiará y en vez de entregar el piso hoy a mi hijo o a mis hijos y que me cueste una fortuna, esperaré hasta que haya un cambio de gobierno. Se ha producido y hoy en avalancha está la gente donando. También supongo que en previsión de que haya otro cambio de gobierno y el cambio que vuelva, de nuevo vuelva a agravar las donaciones, y tanto sucesiones como donaciones, y eso haga que de nuevo se graben estas transmisiones patrimoniales, que en este caso, dicen los notarios, son sobre todo de dinero, son una especie de herencia en vida, personas que tienen dinero ahorrado, o más o menos dinero, y que en lugar de dejarlo vía testamentaria, lo quieren entregar en vida a sus hijos, pues para que sus hijos se compren un coche, un piso o lo que quieran. Bueno, pues esa donación que hasta ahora se hacía de manera un poco rara, porque lo que se hacía era que el padre compraba, lo ponía a su nombre y realmente era para el hijo, pues ahora se hace de manera más abierta. Bueno, eso tiene su polémica, como siempre, hasta qué punto una persona tiene la obligación de pagar por dejar a su hijo lo que ya es suyo, lo que ya realmente es de su hijo también, ¿vale? Pero hasta qué punto, hablamos de grandísimas fortunas, tiene una persona el derecho a nacer con un dineral en el banco y sin pagar por ello. En fin, ese debate ha estado siempre ahí. En cualquier caso, en este momento, la donación y la sucesión son prácticamente gratuitas, en los dos casos, y eso se nota ahora en las notarías, donde decían varios notarios que entrevistan al diario ABC, dicen que ahora hay mucho movimiento de personas que pagan 12, 14 euros por pasarle, por ejemplo, una cochera de un padre a un hijo, para que el hijo con esa renta pueda hacer un ingreso, y vale 12, 14 euros cuando hace unos meses valía 2.000. Bueno, pues eso es el cambio y eso está motivando que haya este aluvión de donaciones, que como digo, llega un momento que se equilibre, ya sea las donaciones normales. Decían los notarios que habitualmente se hacen al mes 8 o 10 donaciones por notaría y que ahora hay casos de 40, 50 donaciones. Supongo yo que la gente se cansará de donar y volverá al ritmo normal de la donación habitual que había antes de que se levantara esta expectativa sobre la reducción, la eliminación prácticamente de la fiscalidad en este sentido. También hay alguna medida municipal que prometió Bellido, que supongo yo que se aplicará en reducciones también en la parte municipal de los gravámenes en cuanto a este tipo de asuntos. Bueno, pues poca cosa más. Hasta aquí hemos llegado. Les dejo con la programación habitual de PTV. Mañana, jueves, seguimos leyendo junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.